Mañana se ha programado la audiencia cautelar que va a determinar si el coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira se defienden de las acusaciones ya señaladas en libertad o si por el contrario son enviados, es una posibilidad, al penal de Palmasola. Una vez conocida esa versión y ese panorama, a continuación vamos a establecer contacto de carácter telefónico con el doctor Abraham Quiroga. Él es abogado del capitán Fernando Moreira, uno de los acusados. Recordamos por qué son imputados: delitos de encubrimiento y asociación delictuosa. Saludamos al doctor Quiroga y le formulamos la primera pregunta. Su defendido, el capitán Fernando Moreira, desconocía absolutamente en los encuentros que tuvo con el señor Pedro Montenegro Paz que este era prófugo de la justicia y acusado de narcotráfico. Muy buenas noches, licenciado. Primeramente, el capitán Moreira conocía los vínculos que tenía el señor Pedro Montenegro con el narcotráfico. Es más, el año pasado, cuando era aniversario de la PLCC en Santa Cruz, no solamente el capitán Moreira participó en esos eventos sociales, sino muchos efectivos de rango superior como autoridades también participaron. Era un acto público. Desgraciadamente se lo quiere satanizar al capitán Moreira, haciendo mención de que él tenía conocimiento de un mandamiento de captura. Y el único que tiene atribuciones para ejecutar o conocer el mandamiento de captura es precisamente Interpol. Esa pregunta o esa investigación deberían de trasladársela en ese entonces al director nacional de Interpol. Esa es la respuesta que conocimos también en la tarde de esta jornada y también en la mañana. Pero por sentido común todos nos preguntamos lo siguiente, señor Quiroga. ¿Cómo es posible que dentro de la policía no se sepa qué personas están siendo buscadas por la Interpol? Cuando alguien va a un aeropuerto e intenta salir del país, el sistema automáticamente le avisa si esa persona puede o no proceder con su viaje. Más aún tratándose de una persona con cargos de narcotráfico, nos imaginamos que los policías, incluso de mediano y de bajo rango, saben quiénes son buscados. ¿Cómo puede ser posible que no conozcan el carácter y la condición de prófugo y buscado del señor Pedro Montenegro Paz? Es que quiero decir una cosita. El tema del capitán Moreira era jefe de división del grupo especiales. A la fecha estaba como jefe de división de propiedades. Estas son atribuciones que vendría a ser lo que corresponde al derecho internacional. Para hacer un mandamiento de captura de Estado con Estado, tiene que hacer la solicitud el gobierno solicitante, que vendría a ser Brasil, la federal, a Bolivia, y mediante un auto supremo a través de la Corte Suprema, dicta un auto supremo donde autoriza. Y ese mandamiento de aprehensión bajo la modalidad de captura tiene atribuciones o ejecuta la policía de Interpol. División de propiedades o crimen organizado no se meten en estas atribuciones. Decir que un policía tiene que conocer todos los mandamientos de aprehensiones o capturas es algo ilógico. ¿Cuántos habitantes? Son más de 7 millones de habitantes en el territorio boliviano. Es algo ilógico. Por eso yo le manifesté hace un momento, cuando estaba en el aniversario de la PLCC, no estaba solamente el capitán Moreira, habían otros oficiales, inclusive estaba el director departamental de Interpol, son atribuciones de ellos. Una situación que de verdad habla muy mal del estado de información dentro de la policía boliviana. Pero suponiendo que la versión que usted nos proporciona es cierta y que el capitán Fernando Moreira no haya tenido conocimiento de los antecedentes del señor Pedro Montenegro Paz, entonces, bajo ese supuesto, ¿cuál era la relación de su defendido, el capitán Fernando Moreira, con el señor Pedro Montenegro Paz, prófugo y acusado de narcotráfico? Con el debido respeto, esa pregunta se la tiene que trasladar al capitán Moreira. Yo estoy abogado viendo la defensa técnica que no se vulneren los derechos y garantías constitucionales. Esa es una de las razones por las cuales tanto el capitán Moreira como el coronel Medina han optado hoy por el silencio. Yo le voy a aclarar esta figura, licenciado. Lo que sucede es que el capitán Moreira fue citado para declarar el día de hoy por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
En plena declaración, el Ministerio Público amplía la denuncia por encubrimiento, cuando ya estaba terminando una declaración. O sea, él se abstuvo de declarar por esos 3 tipos penales, ya cuando iba a firmar, le amplían por encubrimiento, situación que no llevaba el control jurisdiccional. Muy bien, sobre la primera acusación o la acusación original entonces, ¿qué nos puede decir respecto a lo siguiente? ¿Qué hacía el capitán Fernando Moreira en Cartagena cuando no gozaba de permiso de la policía boliviana para realizar un viaje al exterior del país? Desgraciadamente hace una mala interpretación. Hemos presentado nosotros los descargos hoy día a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico la solicitud del capitán Moreira que pide vacación. El comando departamental, mediante memorándum, le autoriza las vacaciones, el uso de las vacaciones para que él pueda ausentarse de su trabajo. La Constitución Política del Estado establece uno de los derechos constitucionales que tiene cualquier estante y habitante en el territorio boliviano, poder moverse o el derecho de locomoción de cualquier lugar. Es un derecho constitucional. Tenía la autorización. En enero de este año compró los pasajes del 2 al 7 de marzo del mismo año, tomando en cuenta las fiestas de carnaval. Él utilizó esas vacaciones. Legalmente, él no se encontraba fuera del territorio boliviano. Tenía autorizaciones de esos superiores y con anterioridad ya había comprado los pasajes, él y para su familia. Gracias, doctor. De esa forma hemos conversado vía teléfono con el doctor Abraham Quiroga, abogado del capitán Fernando Moreira, quien nos ha expuesto la visión de la defensa de este oficial de la policía boliviana, que junto con el coronel Gonzalo Medina sabrán mañana su destino en la audiencia de medidas cautelares que se realizará en la ciudad de Santa Cruz. Habíamos tocado hace minutos el caso del proceso abierto contra el capitán Fernando Moreira y el coronel Gonzalo Medina en Santa Cruz. Se encuentran aprehendidos y mañana un tribunal va a decidir en una audiencia de medidas cautelares cuál va a ser su futuro, la detención en el penal de Palmasora o la defensa en libertad. Para conocer el punto de vista de la defensa de uno de los principales acusados, o del principal, para decirlo en otras palabras, el coronel Gonzalo Medina, estamos en contacto con nuestra unidad móvil en Santa Cruz, ya lo tienen en pantalla. Se trata de Yodael Bravo, abogado defensor del coronel Gonzalo Medina. Le decimos buenas noches. Nuestra primera pregunta es la siguiente: ¿por qué su defendido, el coronel Gonzalo Medina, se ha acogido al derecho del silencio cuando fue consultado en la audiencia de hoy sobre las acusaciones que pesan en su contra? Buenas noches. Como usted lo manifiesta claramente, es un derecho. Es un derecho de y los en consecuencia antecedentes de ha este hecho uso proceso. de él. Fíjese, a él... Perdón. Simplemente reiteraba lo que nos mencionaba, es un derecho y se ha acogido al uso del mismo. ¿Es así, verdad? Sí. Muy bien, queda aclarado el tema. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Se ha relacionado al coronel Gonzalo Medina con el prófugo y acusado por narcotráfico Pedro Montenegro Paz. La pregunta obvia se la formulamos también al abogado del capitán Fernando Moreira. ¿Desconocía el coronel Medina que Pedro Montenegro Paz era prófugo y era acusado por narcotráfico? Sí, desconocía. Los antecedentes dicen de que la extradición fue solicitada a la Corte Suprema de Justicia del país, y este órgano judicial solicitó a Interpol, porque esas son sus funciones, de ver la temática de los extranjeros, que procediera a la aprehensión de esta persona. No notificaron al director de la FELCC porque no es su función, él es la de investigar delitos, no es la de aprender extranjeros a solicitud de potencias extranjeras. No lo hicieron a la FLN, que en todo caso podría decirse que deberían hacérselo, ya,
no lo hicieron a la FELCB, no lo hicieron a la Policía Caminera, porque hay una policía especializada en ese acto, que es Interpol. Ese ciudadano en este país no había cometido ningún delito. En todo caso, tendría cometido en la República del Brasil y por eso estaba siendo solicitado en extradición. Ahora, a propósito de lo que nos menciona, ¿es tan deficiente la información dentro de la institución policial para que nada menos que el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz desconozca los antecedentes del señor Pedro Montenegro Paz? Fíjese usted que el coronel Igor Echegaray, que es el comandante departamental, ha declarado que está buscando quién tenía el mandamiento de aprehensión, quién era el policía que tenía ello. O sea, descarta las posibilidades de que el director de la FELC haya tenido esa documentación. Explico, no eran sus funciones. Por eso la policía, para una mejor función, para tener un mejor aprovechamiento de sus elementos, se divide en diferentes divisiones y cada uno tiene una función. Imagínense si mezcláramos que todas las policías vieran asuntos de narcotráfico, de la FELCC, de víctimas especiales, temas de tránsito, etcétera. Sería un caos total. Por eso es que se la especializa, y en este caso tenemos a un Interpol que es el encargado de aprender las solicitudes que emanan, y bien lo dice la Interpol internacional. Cuando hay una orden de captura, ya nace desde Roma y va a todo el mundo, a todas las Interpol del mundo. Es una policía que existe en todos los países y tienen una fuerte comunicación. ¿Por qué no se lo procesa, no se lo cita al director de Interpol? ¿Por qué no se lo cita, no se lo procesa al de la FELN? Si estamos hablando de narcotráfico. Porque tampoco les correspondía, solo al del Interpol le correspondía hacer la aprehensión. En este caso, el de la FELCC no tenía conocimiento de este extremo, y es natural. Muy bien, abogado, nuestra última pregunta, suponiendo que existía el desconocimiento que usted menciona. Entonces, ¿cuál era la relación del coronel Medina con el señor Pedro Montenegro Paz, que incluso asistió en calidad de invitado a 2 actividades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y que incluso, de acuerdo al ministro de Gobierno, habría recibido una condecoración? ¿Qué nos dice al respecto? Evidentemente es una actividad pública. El coronel Medina no fue quien realizó el listado de invitados a quienes se debería condecorar. La policía tiene un protocolo especializado en aquello y en todo caso deberá investigarse también dicho extremo. Y vuelvo a reiterar, no se conocía en ese momento que esta persona estaría siendo procurada con un mandamiento de aprehensión. Yo tengo un documento en mano que me han entregado y vamos a mostrarlo en audiencia y vamos a probar de que el notificado fue Interpol y era a él al que le cabía. El director de la FELCC, por ejemplo, en todas sus investigaciones, no le pasa conocimiento al de la FELN, no le pasa al de Interpol, al resto de las policías, porque no corresponde. Lo tiene que resolver su unidad. Y entonces eso pasa con Interpol. Ahora, la pregunta es si es que estaba siendo procurado, ¿por qué la FELN no actuó? ¿Por qué no actuó Interpol? ¿Por qué no actuó inteligencia? Y iban y lo aprendían en ese momento. Estamos actuando ante una subjetividad. Muchas gracias, abogado. Agradecemos su punto de vista y el haber aceptado nuestra invitación aquí en Hora 23 y en Bolivisión. Su palabra ha sido importante. Joadel Bravo, abogado defensor del coronel Gonzalo Medina. Mañana tendremos novedades sobre el caso, de acuerdo a lo que se resuelva en esa audiencia de medidas cautelares.